¿Quién vive? El nombre. Gloria. Seguimos gozando, no que solo porque se acabó la alabanza ya no callamos nosotros la alabanza. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Job, capítulo 6, versículo 7. Le damos gracias al pastor por darnos este privilegio y a Dios primeramente. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Job capítulo 6 versículo 7. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las cosas que mi alma no querían tocar son ahora mi alimento. Amén. Vamos a venir en palabras de oración. Aquí nosotros leemos como dice el profeta Job a través de la palabra que él escribió, que las cosas que su alma no querían tocar son ahora el alimento de él. Ya que nosotros, cuando viene la duda en nuestras vidas, cuando viene la prueba, muchas veces nos apartamos de Dios, nos alejamos de Dios. Y eso es lo que no tenemos que hacer nosotros como cristianos, sino que en vez de alejarnos del Señor por la prueba, por algo que nos viene a nuestras vidas, nosotros tenemos que alabarle, aunque sea duro, aunque el proceso esté fuerte, aunque la tormenta esté dura. Nosotros tenemos que adorar al Señor en todo tiempo. Porque nosotros en nuestra fuerza humana nosotros no podemos, sino que nosotros en nuestra fuerza humana no podemos nosotros, sino que el que pelea nuestras batallas es el Señor. Porque nosotros apartados de Él nada somos. La palabra de Él dice que éramos llaga podrida. Y entonces el Señor con su gran misericordia, con su amor nos llamó de ahí. Nos llamó de la inmundicia en la que estábamos. Y entonces nosotros de hombres, ¿cómo somos de malagradecidos con Dios? Que en vez de darle las gracias por todo lo bueno que Él nos ha dado, en un momento de prueba, de debilidad, en un momento de tentación, nosotros nos alejamos de Dios. En vez de venir ante sus pies pidiéndole fuerzas, que nos dé ánimos, nos alejamos de Él. Cuando Él es el que nos ha dado la vida, cuando Él es el que nos ha dado todo lo que nosotros tenemos, cuando Él nos ha prestado todo. Porque nosotros apartados de Dios, nosotros somos nada. Dice que nosotros somos polvo. Pero el Señor, que sea Él ayudándonos en su bendita misericordia. Aquí nosotros vemos en el libro de Job la gran prueba que él tuvo que pasar. Que como sus hermanos, sus amigos, en vez de darle palabras de ánimo, le habían dicho que él había cometido algún mal ante Dios, que él había pecado. Porque así es el hombre, que él acusa, él señala. Pero nosotros, en vez de dar palabras de aliento y dar palabras de ánimo, señalamos al hermano. Nosotros en nuestras palabras humanas, nosotros en vez de decirle que siga adelante, que Dios está con nosotros, que Él es más grande que cualquier problema, que Él es más grande que cualquier gigante. Sino que nosotros como seres humanos pecamos ante Dios. No solo porque nosotros no somos perfectos, sino que en vez de ayudar a nuestro hermano, le damos el puñal. En vez de darle la mano, le damos la espada. Y eso no debería de ser así. Porque nosotros como hermanos en Cristo, nosotros deberíamos de ayudar a los hermanos. Ya que ese es uno de los deberes que el Señor nos ha dejado. De que peleamos por la grey del Señor. De que luchemos con la palabra que Él nos ha dado. Ya que el camino del Señor es difícil. No es fácil para nadie. Mas con Él nosotros somos más que vencedores. Nosotros en Él hallamos la respuesta. En Él hallamos la solución a los problemas. Porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Porque nosotros somos seres humanos. Pecamos con ver, con oír y con hablar. Pero la palabra de Él dice que los que esperan en Él levantarán alas como las águilas. Y correrán y no se cansarán. Y caminarán y no se fatigarán. Ya que Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da el respirar de día. Que todos los días, como somos de malagradecidos que ni nos acordamos que Él es el que nos da el aliento de vida. En vez de dedicarnos a orar y decirle gracias por un día más de vida,
nosotros nos vamos así para el trabajo, para la escuela, a ver qué cosas en nuestro día. En vez de darle las gracias y decirle, Señor, ya que en tu misericordia volví a abrir mis ojos, ya que muchos no vuelven a abrir sus ojos. Y entonces en esos momentos de prueba es cuando el Señor está ahí con nosotros. Pero nos llega la duda a nosotros si somos faltos de fe. Es cuando nosotros, en vez de orarle al Señor en esos momentos difíciles, que nosotros no queremos ni hacer nada, nosotros sentimos una debilidad en nuestra carne humana. Nosotros sentimos una flaqueza espiritual. Pero ahí es cuando el Señor está, Él solo está esperando a que nosotros abramos nuestros labios y le pidamos de corazón. Él solo está esperando que le pidamos las fuerzas. Él está ahí a nuestro lado. Él solo está esperando que nosotros vayamos a Él. La palabra del Señor, Él le dice a Josué en su capítulo 1, versículo 7, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que irá contigo a donde quiera que vayas. Nosotros nos tenemos que esforzar en este caminar. No va a haber nadie con nosotros. Aquí la salvación es individual. Y aunque las pruebas vengan a nuestras vidas, aunque el mundo nos ofrezca la mejor tentación, en vez de ir nosotros detrás, tenemos que arrodillarnos ante el Señor, pedirle que sea Él quien nos dé la fuerza, que sea Él quien nos ayude. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 13. Amén. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos, sino que es el Señor que le tenemos que pedir que nos guíe, que nos ayude en nuestro día a día, que nos ayude a caminar. Porque aquí dice que entremos por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por ella. Nosotros en nuestra carne, en nuestra debilidad, nosotros nos alejamos de Dios. En vez de buscar sus caminos, en vez de venir ante su presencia, nosotros nos alejamos de Él. Cuando la tentación del mundo viene en nuestras vidas, nosotros nos alejamos y vamos detrás. Cuando Él solo está esperando que nos dé la fortaleza. Cuando Él solo está con los brazos abiertos diciendo, hijo mío, aquí estoy. Dame tu corazón. Es lo único que Él pide de nosotros. Aleluya. Que nosotros, porque nosotros solos no podemos cambiar, sino que sea Él quien nos transforme en nuestras vidas. Que nos cambie, que nos purifique, que nos limpie día a día. Que sea Él obrando en nuestras vidas. Porque nosotros, cuando estamos pasando en la tormenta, así como Jesús cuando iba en la barca, Jesús estaba bien dormido porque Él sabía que Él era quien hizo los cielos, la tierra, el mar. Él no se preocupaba de nada. Pero los discípulos le decían, Señor, se hunde la barca. Ahí es cuando muchas veces nos falta la fe. Ahí es cuando muchas veces nosotros nos desesperamos. Porque nosotros en nuestra carne somos débiles. Pero como dijo Pablo, derribados pero no destruidos, en apuros, en maltratos. Que nosotros llevemos la marca de Cristo en nuestros cuerpos, dice. Que nosotros suframos con Él. Porque a pesar que nosotros no hemos sufrido nada de lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas, Él aún así, el humano es renuente y es rebelde en su corazón. No quiere nada de Dios. Aunque día a día nosotros vemos el mal alrededor de ellos, nosotros nos tenemos que apartar del mal. Por más que nosotros queramos, tenemos que pedirle a Él que nos dé la fuerza. Tenemos que pedirle que sea Él dándonos esa ayuda que viene de Él. Porque nosotros no podemos hacer nada si no estamos con Dios. La palabra del Señor nos dice que no desmayemos, que aunque el camino se sienta duro, Él fue quien llevó nuestros pecados. Él fue quien con su sangre derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados.
por nuestro dolor, dice. Y aunque la prueba sea grande, aunque el tormento sea inmenso, nosotros tenemos que seguir adelante. Que sigamos viendo el blanco y perfecto que es Cristo. Que aunque nuestro hermano a la par caiga, nosotros sigamos adelante. En vez de seguir ahí, que el hermano se cayó, que esto, que el otro, en vez de irlo a visitar, en vez de darle la mano, así como el Señor nos da la mano a nosotros y nos dice: hijo mío, aquí estoy. Él solo está esperando que le clamemos a Él. Su palabra dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y entonces el Señor solo está esperando que nosotros abramos los labios. Él solo está esperando que le busquemos. Eso es todo lo que Él está esperando. Que vengamos rendidos ante sus pies. Porque no hay lugar mejor que estar a los pies del Señor. Porque nosotros, como seres humanos, flaqueamos a veces espiritualmente. En la fe, en la oración, en el ayuno. Ahí es donde nosotros tenemos que ser fuertes. Ahí es cuando nosotros tenemos que resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Ahí es donde nosotros enseñamos verdaderamente quiénes somos. En esos problemas, cuando nosotros sentimos que no hay nadie con nosotros, cuando nosotros sentimos que el hermano, que el amigo ya no está ahí, pero Dios es quien siempre está a nuestro lado. Dios es quien siempre está ahí a la par de nosotros. Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahí nosotros vemos que este camino no es fácil, que este camino es de pruebas, que este camino es de espinas. Y nosotros, como valientes, hemos decidido caminar en este camino del Señor, sabiendo que nosotros aquí vamos a sufrir en la tierra, porque el hogar que nosotros tenemos no es terrenal, nuestras mansiones son celestiales y están allá arriba para el valiente que lo arrebate. Dice que los valientes son los únicos que lo arrebatarán. Ahí es donde nosotros tenemos que ver que aunque nosotros estemos atribulados, pero no angustiemos, que la prueba no nos angustie. Como dice el Señor Jesucristo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, porque Él es el único que nos da la respuesta, Él es el único que nos ayuda, Él es el único camino a la vida eterna, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, mas cuando nosotros vinimos ante el Señor, Él fue quien nos resucitó, Él nos dio la vida, nos abrió los ojos para ver el pecado y en las cosas que nosotros andábamos, para reconocer que nosotros sin Él nada somos, para reconocer que nosotros no somos nadie sin Él. Y entonces por eso nosotros tenemos que venir ante Dios, que en los momentos más difíciles, en la prueba, nosotros vengamos ante Él, que le clamemos, aunque sea lo más duro que se pueda hacer, aunque nosotros estemos en la prueba y no sintamos, estemos sin fuerzas, pero Él es quien nos da la fuerza. Él es quien nos va a ayudar, porque nosotros solos no podemos, sino es Él quien nos ayuda. Y entonces nosotros vemos que nuestro tesoro no está aquí en la tierra. Dice que nuestro tesoro no esté aquí donde la polilla ni el orín corrompen, ni el ladrón hurta, sino que nuestro tesoro está allá en el cielo. Y si nosotros somos valientes, si nosotros seguimos adelante, no importando a nada lo que pase a nuestro alrededor y viendo al blanco y perfecto que es Cristo, que nosotros sigamos adelante viendo al Señor, ese gran sacrificio, que no lo haya hecho en vano, que nosotros no nos apartemos de su camino por algo tan pequeño, que nosotros no nos escapemos a la hora de la prueba, que nosotros no nos alejemos,
sino que busquemos del Señor, aunque sea difícil, aunque ya no podemos, pero que sea Él ayudándonos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Aunque nosotros sintamos por veces enojo, cólera en nuestras vidas, que nosotros sigamos adelante, que nosotros le pidamos al Señor los frutos del Espíritu: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que por la gracia y ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, nosotros hallamos la salvación. Y por eso nosotros estamos aquí, porque nosotros reconocemos que no hallamos la salvación en ningún otro lugar, que nosotros no podemos hallar la salvación a través de otro hombre, no podemos hallar la salvación a través de cualquier otra persona, sino que solo a través del Señor Jesús, que Él con su gracia, con su misericordia que Él tuvo, mandó a su Hijo para que muriera en una cruz por nuestros pecados. Y aún así nosotros somos rebeldes muchas veces, nosotros somos pocos de fe, y muchas veces nosotros nos alejamos de Él. En esos momentos que nosotros sentimos que el Señor nos ha abandonado, Él está ahí a la par de nosotros, porque Él nunca nos abandona. Dice que Él siempre está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si nosotros seguimos adelante y perseveramos en este camino, nosotros tenemos la fe que llegaremos allá donde hay calles de oro, mar de cristal, donde nosotros le alabaremos día y noche, donde ahí no habrá necesidad de sol, no habrá necesidad de luna ni de luz, porque el Señor es quien ilumina ese lugar con su presencia, porque Él es quien nos dio la salvación. Y por fe nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando, porque mientras estemos aquí en la tierra no es segura nuestra salvación. Nuestra salvación está segura solo en Dios. Y si nosotros perseveramos adelante, si nosotros seguimos adelante, solo viéndolo a Él, ya que Él es el único que nos da la salvación. No desmayemos, esforcémonos y sigamos adelante, ya que solo en Él nosotros hallamos la salvación. Amén. Hay una alabanza que dice: no desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aún con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. Porque muchas veces nosotros, en vez de ayudar al hermano, somos tropiezos para él. Viene un amigo, nosotros nos vemos así todos indiferentes con él. En vez de darle la mano y decirle bienvenido, que el Señor le ama, que usted vino a este lugar con un propósito. En vez de hacer eso, nosotros nos hacemos así todos orgullosos, todos así indiferentes con él. Dice que cualquier hermano que sea tropiezo, que mejor se ate la piedra de un molino al cuello y se tire al mar, dice. Dije que sería mejor eso en vez de ser tropiezo para alguien que viene empezando en la obra del Señor. Alguien que en veces flaquea, que en veces, como es nuevo, le entra la debilidad. En vez de nosotros darle la mano y animarlo a seguir adelante, no le hablamos, no le decimos sigue adelante, que no va a ser fácil, pero con Dios todo se puede, con Dios todo es posible, porque nosotros en nuestras fuerzas humanas no podemos, sino que solo con Dios, que sigamos avanzando, así como David hizo con el gigante. David en sus fuerzas no podía derribar a ese gigante, pero sino que él con las fuerzas de Dios derribó al gigante. Así como Josué conquistó a Jericó, no fue él con sus fuerzas, sino que fue Jehová quien iba delante de él, que dieron 13 vueltas y así cayeron los muros de Jericó. Así nosotros sigamos adelante, aunque las fuerzas nos fallen,
aunque las fuerzas las sintamos por el suelo, pero nosotros clamemos al Señor, que sea Él rejuveneciéndonos, dándonos esa fuerza, esa valentía para seguir luchando contra el enemigo. Ya que nosotros somos débiles y el enemigo hace cualquier cosa contra nuestra vida, porque Él ya no tiene salvación, porque Él quiere tener lo que nosotros tenemos, que es adorarle a Él, pero Él en su orgullo, muchas veces nosotros también en nuestro orgullo nos creemos más que otros, pero ahí es cuando nosotros le tenemos que pedir humildad al Señor. Nosotros tenemos que pedirle sabiduría con nuestras palabras, no sea que con nosotros en nuestras palabras humanas hagamos que alguien se vaya de la iglesia. Pero aún si alguien se va por la palabra del Señor, fue porque le habló el Señor a través de la palabra, fue porque ellos se fueron heridos, pero no fue porque aquí no hay amor, porque Dios es amor, sino que fue que por el pecado de ellos que les remordía. Y entonces nosotros tenemos que seguir paso a paso la Biblia. No le podemos ni quitar ni ponerle a la Biblia, porque el Señor ya dejó aquí escrito estas cosas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí nosotros vemos que nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Así como las palmeras cuando vienen esos huracanes, esas tormentas, se dobla hasta abajo pero se vuelve a levantar. Así tenemos que ser nosotros. Nosotros, aunque venga la prueba, aunque venga la tormenta contra nuestras vidas, nosotros estamos confiados en la roca inconmovible que es el Señor Jesucristo. Aunque el mar se crezca, ahí estamos nosotros en esa roca que es Cristo Jesús. Que sea Él ayudándonos con su mano poderosa, porque Él es el único camino que hay hacia la vida eterna. El mundo nos va a aborrecer por lo que nosotros hablemos. El mundo nos va a odiar, pero ahí es donde nosotros tenemos que mostrar nuestra fe, que mostrar que nosotros hemos nacido de nuevo, que nosotros en vez de decirle cuantas cosas por una que ella nos diga, nosotros tenemos que seguir adelante. Nosotros tenemos que seguir al blanco y perfecto que es Cristo, seguirlo solo a Él, ya que el mundo no ha pagado nada por nosotros. El mundo al contrario nos da cosas pasajeras, nos da deleites, pero es en la carne, eso pasa. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así nosotros tenemos que permanecer el Señor. Tenemos que permanecer, así como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe. Nosotros tenemos que saber qué es en lo que creemos. Que nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y teniendo esa fe y esa certeza de que Él un día viene a levantar a su pueblo. Y que aunque sea dura la prueba, y aunque nosotros no podamos y nos queramos rendir, queramos desmayar a veces, pero Él está ahí con nosotros. Él está ahí a nuestro par. Él te dice: hijo mío, yo no te olvidé. Hijo mío, nunca te he desamparado. Aquí he estado contigo en las buenas y en las malas. Aunque las malas muchas veces el mejor amigo, el hermano que nosotros tenemos, el que come de la misma mesa con nosotros, nos puede abandonar. No, porque dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso nosotros no podemos ver a quien está a la par de nosotros, porque en cualquier momento puede caer también. Sino que nosotros no somos perfectos, sino que solo Dios. Él es perfecto, Él nunca ha cometido un pecado. Él no es hombre para que mienta. ¿Por qué va a mentir Él en su palabra si Él no es hombre igual a nosotros? Si nosotros solo con ver, con hablar, pecamos. Ya no digamos nuestro Señor que Él es perfecto. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de su palabra. ¿Por qué se va a arrepentir si Él sabe que todo lo que dejó escrito aquí es perfecto? Que todo fue inspirado a través del Espíritu Santo que Él nos dejó. Que estos hombres se mantenían en la prueba, en las luchas. Pablo estando en la cárcel, él seguía adorando al Señor.
Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos no se dieron por vencidos. Ellos no dijeron hasta aquí llegamos. Ellos siguieron adelante. Ellos estando ahí, ellos adoraron al Señor, cantaban salmos e himnos. Estando Pedro en la cárcel, el Señor le envió a su ángel para que le abriera las puertas de la cárcel. Así el Señor va a estar con nosotros cuando algo se nos enfrente a nosotros. Él va a romper las cadenas. Él va a sacar las espinas que están en nuestro camino. Pero solo si nosotros nos mantenemos firmes. Solo si nosotros permanecemos en la verdad que es Él. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, si es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí nosotros vemos que el Señor, Él dijo que Él nos iba a enviar a un consolador, pero Él a los 3 días resucitó de la tumba. Por eso nosotros tenemos que estar confiados en la palabra que Él nos ha dado, que nosotros tenemos que estar confiados en las manos de Él, ya que nosotros solo en las manos de Él hallamos la salvación, solo en las manos de Él hallamos el verdadero amor. Aunque a veces nosotros flaqueamos, aunque nosotros sintamos que ya no podemos más, dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque es fácil y ligera mi carga. Así que nosotros, en vez de preocuparnos por las aflicciones de este mundo, en vez de preocuparnos por cosas pasajeras que este mundo nos ofrece, preocupémonos en la verdad del Señor. Preocupémonos por santificar nuestras vidas cada día más para Él. Preocupémonos por santificarnos para llegar al cielo. Preocupémonos por seguir esta palabra que Él ha dejado paso a paso, para que nosotros sigamos en esta verdad, para que nosotros no seamos confundidos por cualquier cosa, ya que su palabra dice que hay tantos falsos profetas, tantos falsos maestros. Que nosotros preocupémonos y miremos los espíritus, que nosotros miremos si va de acuerdo con lo que dice la palabra, que ahí nosotros vemos que a través de lo que nos dice la palabra es lo único que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos casa aquí, nosotros no tenemos reinos, sino que nuestra mansión está en los cielos, donde nosotros por fe algún día llegaremos allá si nosotros seguimos adelante, si nosotros no desmayamos. Así como muchas veces Jeremías estaba ahí en ese pozo, en esa cisterna. Él muchas veces le decía, Señor, que ya no iba a llevar su palabra. Pero dice que entonces dentro de los huesos de él sentía un fuego que le ardía, un fuego que le quemaba para seguir hablando su palabra. Porque hay muchas veces que nosotros no queremos llevar esa carga. Nosotros nos sentimos indignos. Pero el Señor nos ha puesto para hablar su palabra a las almas perdidas. El Señor nos ha puesto para ser ejemplo, para ser luz en la oscuridad. El Señor nos ha puesto para llevar esas almas al Señor, ya que solo en Él nosotros hallamos la salvación. Por eso no desmayemos, aunque la prueba sea dura. El Señor siempre va a estar ahí con nosotros. Aunque nosotros sintamos que ya no podemos con nuestra carga, sigamos adelante. Aunque muchas veces nosotros nos sentimos que ya no queremos llevar esta palabra, sigamos adelante. Que la meta está cerca, que el Señor ya está pronto por venir. Y si nosotros seguimos así como estamos, no vamos a llegar a ningún lado. Si nosotros estamos viendo al hermano a la par de nosotros, fijándonos en otras vidas, cuando la salvación es individual, cuando la salvación es para cada uno de nosotros. Por eso nosotros aflijámonos por nuestras vidas, que nosotros limpiemos nuestra vestidura en la sangre de Cristo Jesús. Limpiémonos cada día más. Seamos como el siervo vigilante, no seamos como el siervo infiel. Que aunque hay veces que nosotros miramos los afanes de este mundo y la carne desea, aunque hay veces que la carne quiere dominarnos, por eso nosotros tenemos que estar ahí sometidos ante el Señor. Por eso nosotros tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero nosotros no podemos en nuestra fuerza, sino que solo el Señor es a través de la oración, a través del ayuno, de la lectura de la palabra. Porque nosotros vemos, así como el diablo llegó a Jesús mismo
Y el Señor no le anduvo respondiendo cualquier cosa ofensiva. No le habló con palabras vulgares, sino que con la misma palabra de Él. Así nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que quedarnos callados porque Él es quien va a pelear por nosotros. Y nosotros vamos a estar tranquilos. Nosotros vamos a estar confiados en Él. Nosotros no nos vamos a mover por nada. Así como la prueba pasa, así como las tormentas nos ponen en lo más recio, al mismo día pasan. Y volvemos a ver el sol que alumbra el día. Así nosotros tenemos la fe que vamos a ver ese sol de justicia y lo veremos cara a cara. Que algún día nosotros vamos a estar allá adorando y glorificando su nombre. Amén. Vamos a venir en palabras de oración.